se tienden a abrir. Y aunque tenga el espacio ocupado por la amalgama, pues se tiende a abrir. ¿Y en dónde se concentran las tensiones? En el reborde. ¿Y qué le pasa al reborde? Se fisura. ¿Entienden? No aguanta la tracción. Esto es lo que pasa con las amalgamas. En realidad, esto es lo que pasa cuando no hay adhesión. Porque van a encontrar con composites situaciones semejantes. Lo cual es muy triste de verlo. Porque esto tiene que ver muchas veces que la adhesión no está bien hecha. Porque si no, en general, se debería de evitar. ¿Se va entendiendo hasta acá? Viene un blanco shot cerebral para mantenernos conectados. ¿Se va entendiendo hasta acá? Bien. Vamos entonces, ahora sí, en meternos en la biomecánica propia de la estructura dentaria. Porque la pregunta que tenemos ahora que responder es la siguiente. Dentro de las parciales, ¿hacemos una plástica o una rígida? Esta es la pregunta que nos inquieta en este momento. Así que, para poder comprender esto, lo que tenemos que entender es que estos tejidos tienen comportamientos mecánicos claramente diferentes. El esmalte le va a dar rigidez y la dentina flexibilidad. Independientemente, los tejidos le dan estas cosas. Juntos conforman una propiedad que se denomina ductilidad. Y es lo que le permite a la pieza dentaria absorber el impacto. Fíjese, cuando uno hace análisis biomecánicos de las piezas dentarias, lo que siempre tiene que entender es que el ligamento periodontal está anulado. O sea, cuando se hacen este tipo de estudios, estas piezas se insertan sobre bloques que claramente no tienen el efecto amortiguador del ligamento periodontal. Porque si lo tuviesen, sería un elemento más que ayuda a la conservación dentaria. Cuando uno ve, por ejemplo, esos pacientes que fracturan una cúspide palatina, por ejemplo, de un premolar, lo que tiene que preguntarse es cuántas cosas fallaron para poder haber llegado ahí. No alcanzó la elasticidad del ligamento periodontal que le permite particularmente absorber la fuerza del impacto, sino que además tampoco funcionó la elasticidad propia que se denomina ductilidad. ¿Qué hace que una pieza reciba un impacto, se deforme y luego se recupere en la misma posición en la que está? Se llama recuperación elástica. Cuando lo analizamos, este fenómeno en los sectores posteriores se denomina flexión cuspidea. Fíjese que no es ni más ni menos que un incisivo por la mitad. Es lo mismo. Ve la flexión y después la recuperación. En el caso de los sectores posteriores, el impacto se da, la fundamental siempre golpea acá y tiende a abrir, ¿sí? Tiende a abrirlas. Por eso, si no están bien conectadas ambas paredes, empiezan a aparecer esas fisuras como veíamos hace un rato en el caso de la amalgama. La aplicación de una fuerza siempre va a generar áreas de tensión y de compresión. Si este es un incisivo, por ejemplo en un movimiento de desoclusión, el incisivo inferior lo va a golpear acá. ¿Sí? Cuando lo golpea, el diente tiende a hacer esto. ¿Me están viendo todos acá? ¿Sí? ¿Ven? Hace esto. Cuando se flexiona, se produce una compresión en toda la cara vestibular. Es como que la cara vestibular se tiende a achicar, se reduce. ¿Me explico o no? ¿Sí? En cambio, la palatina, que tiene una longitud, parece como que se quiere estirar. Y eso genera áreas de tensión. ¿Sí? Unas son de compresión, ¿sí? Y unas de tensión. En los sectores posteriores sucede lo mismo. Las fuerzas de compresión siempre se ubican en las caras libres. Y las de tensión se ubican en los rebordes, principalmente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Bien. ¿Qué es importante aclarar de todo esto? Que en realidad están trabajando tanto el esmalte como la dentina en simultáneo. ¿Qué le está dando la elasticidad? ¿Qué le está permitiendo deformarse?
¿Es el esmalte? La dentina. No, exacto. Es la dentina. ¿Y quién le está poniendo el límite a esa deformación? El esmalte. Entre ellos logran un equilibrio perfecto, ¿sí? De que uno lo deja deformarse y el otro le dice hasta acá. ¿Por qué? Imagínense lo siguiente. Imagínense que pone un colchón en el piso. Ese colchón es la dentina. Y arriba le coloca un vidrio. ¿Sí? Si yo me paro arriba del vidrio, ¿qué pasa? Se quiebra. Se quiebra. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Están todos de acuerdo? Digan sí, sí, sí. Digan no, sí, no. Si yo pongo un vidrio arriba de un colchón, lo vuelvo a decir, y usted se para y salta arriba del vidrio, ¿qué le pasa al vidrio? No. El límite. ¿Usted lo hizo alguna vez? ¿Ustedes creen que se rompe? El límite. ¿O no? El esmalte. ¿Estás seguro que se rompe o no se rompe? Dependerá del grosor. ¿Usted lo hizo alguna vez? ¿Viste cómo saben que se rompe? Porque se hace el canchero de ahí atrás. Depende. ¿De qué depende? Es muy simple. La rigidez del Si yo traigo un vidrio, primero le apuesto y después lo consumo. Si yo agarro un vidrio que es así de finito, es altamente probable que se rompa, pero yo no le dije de qué espesor es el vidrio. Entonces yo vengo con un camión y bajo un vidrio de este espesor. Ahora, le voy a hacer la misma pregunta. Si yo salto, no. ¿Entienden? Entonces, el espesor del vidrio indica hasta dónde se puede flexionar o le va a dar la suficiente rigidez para que no se rompa. Esta es la relación que existe claramente entre esmalte y dentina. Pero tienen que saber que el volumen de esmalte impacta mucho sobre el comportamiento final, ¿sí?, de esa elasticidad. Si el volumen del esmalte se reduce, ¿qué pasa con la elasticidad? Aumenta, pero es un aumento relativo. El aumento está relativo a la disminución del volumen de esmalte. No es que incrementó la cantidad de dentina. ¿Se entendió eso? Quiere decir que si tengo poco volumen de esmalte, se incrementa ¿qué? La flexibilidad. Vamos a decirlo de a poquito. Primero de que se fisure. La diferencia entre una fisura y una fractura es la consolidación, la separación de los fragmentos. ¿Sí? Entonces, vamos a decirlo despacito. Que se fisure primero. ¿Ok? Entonces, la pérdida de tejido adamantino en áreas de tensión puede favorecer a la aparición de una fractura. ¿Es correcto? Sí. ¿O no es correcto? Sí. ¿Por qué dice en áreas de tensión? Es porque es donde se da el inicio a la- ¿Por qué en áreas de tensión? Porque acá tiene que saber otra cosa más. ¿Qué es más resistente el esmalte? ¿A la fuerza de compresión o de tensión? ¿Es más resistente a la de compresión? Yo creo que sí. ¿Usted está seguro? Ah, no. ¿A la fuerza de compresión? ¿El esmalte es más resistente a la fuerza de compresión? Queda apuntado de nuevo. Yo agarro un vidrio, por más finito que sea, y lo apoyo en el piso y salto, ¿qué le va a pasar? Nada, porque a la fuerza de compresión son muy resistentes. El problema es a la fuerza de tensión. Si yo lo tensiono, lo quiebro. ¿Qué hizo la naturaleza para enfrentarse a este problema? Porque en las áreas justamente de compresión, el volumen de esmalte natural es menor que en las áreas de tensión, porque se sabe que la propiedad a la cual es más susceptible es a la tensión. ¿Cuáles son? Al saber cuáles son dónde están los volúmenes más grandes de esmalte, usted sabe cuáles son las áreas de tensión. Es lo mismo, pero al revés.
en dónde se encuentran los mayores volúmenes de esmalte. En Palatino. ¿En qué parte de Palatino? ¿Y en dónde más? Y en los rebordes. Generalmente los rebordes, sean tanto de los anteriores como tanto de los anteriores como de los sectores posteriores, llámese los rebordes marginales, tienen mucho más volumen. ¿Por qué? Porque son los que tienen que soportar las áreas de tensión, ¿sí? O sea, la cara palatina, como habíamos hace un rato, va a recibir este golpe, ¿sí? Y al traccionar de acá necesita estos dos rebordes que puedan sostener y evitar que la flexión sea excesiva. ¿Por qué? Porque el mismo volumen no alcanza que el de adelante. ¿Por qué? Porque en sí mismo el esmalte es más débil a la fuerza de tensión. ¿Lo va relacionando todo? Le hago una pregunta y no se la voy a responder, la dejo para que le quede pensando. ¿Por qué los incisivos inferiores no tienen rebordes marginales en lingual? Se lo dejo pensando. Tiene que ver con esto, ¿no? Seguimos. Fíjese qué interesante este trabajo, en donde se puede visualizar claramente que a medida que se va quitando tejido, y a medida que se va perdiendo tejido, fíjese, diente intacto, esmalte proximal, ¿sí? A medida que va perdiendo tejido adamantino, se va incrementando la flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la dentina está avanzando relativamente sobre el esmalte. ¿Por qué? Porque perdió esmalte. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Bien. Vamos a analizar algunos de ellos. Un tercio del esmalte facial. ¿En qué caso clínico puedo perder un tercio del esmalte facial? Todo esto tiene que tener aplicación clínica si no sirve para nada. ¿En qué caso? La fractura. ¿Cómo? La fractura. Un tercio del esmalte facial se puede perder, exactamente, en una clase 5 lo puede perder. ¿En qué más? ¿Qué carilla? La fractura. No, tiene que ser una patología, no un tratamiento. La fractura. ¿En qué situación?